Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente por el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título A ojos cerrados. Diga después de mí, a ojos cerrados. Una vez más, a ojos cerrados. Déjeme decirle que hoy vivimos en una generación a la cual se le dificulta de manera muy característica, yo diría que por formación, no por naturaleza, por formación, el confiar. Hoy vivimos en una generación que es altamente desconfiada. Y ya sea por las circunstancias que a lo largo de la vida se han enfrentado o las situaciones que de manera particular hemos vivido, es que esta generación es desconfiada. Y es que si podemos observar esta generación en contraste con generaciones pasadas, podríamos referir al hecho de que en generaciones pasadas, para muchas personas la palabra valía y se hacía respetar. Hoy día, la realidad que lamentablemente en esta generación y en este mundo enfrentamos es muy diferente. De ahí que muchas personas hayan sido decepcionadas y lastimadas porque en algún momento depositaron su confianza en otras personas. Sin embargo, esto no es lo lamentable. Lo lamentable es que esta actitud de desconfianza, de reserva, de autocontención, muchas veces la trasladamos a nuestra relación con Dios. Y es ahí donde muchas veces con nuestras actitudes, temores e incredulidad, limitamos la acción de Dios en nuestra vida. Entiendo que todos de una o de otra forma hemos sido decepcionados. Entiendo que todos de una o de otra forma hemos sido lastimados. Entiendo que todos de una o de otra manera en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido hechos a un lado. Y todas las experiencias y todas las vivencias que a lo largo de los años hemos enfrentado, sin lugar a dudas han marcado nuestra mente y nuestro corazón. Pero muchas veces, amados hermanos, somos nosotros mismos los que limitamos que la palabra se cumpla en nuestra vida, cuando esta palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. La gran mayoría de nosotros pensamos que para movernos en el nivel de vida que Cristo promete, porque recuerden lo que dice Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. ¿Recuerda? Entonces, el propósito de Cristo en nuestra vida es el que tú y yo podamos tener plenitud. El problema de muchos de nosotros es que creemos que de lo único que debemos despojarnos es del pecado. Y estamos muy equivocados porque necesitamos despojarnos de aquellas emociones y sentimientos que nos arraigan a un estilo de vida que no nos permite crecer en el propósito de Dios. De nada nos sirve venir a la iglesia y decir Jesús, yo te amo, si no sentimos amor por nuestro prójimo. De nada me sirve, dice el apóstol Pablo, entregar todos mis bienes si lo que me motiva no es el amor. De nada me sirve entregar mi cuerpo para que éste sea consumido por las llamas si no tengo amor. ¿Y por qué no podemos amar con libertad? Porque somos desconfiados. Porque ya nos la hicieron una vez o creemos que nos la hicieron una vez. Porque no siempre ni necesariamente nos vamos a parar sobre la verdad. La gran mayoría de nosotros construimos una realidad basada en nuestras propias conjeturas. Y no necesariamente lo que tú interpretaste como la realidad era en realidad lo que tú creías. Y eso comenzó a generar en nosotros heridas, decepciones, resentimientos,
que se pueden traducir como ataduras. Y por esta razón es que estamos en Cristo, sí, pero no fluye en nosotros la vida abundante. Porque así como nos ha ido en la vida, de alguna manera esto marcó nuestra alma y al venir a Cristo solo nos estamos ocupando de aquello de lo cual Cristo ya se encargó. Cristo se encargó de tu pecado en la cruz del Calvario. Pero ¿quién se va a encargar de tus traumas? ¿Quién se va a encargar de tu continua desconfianza? Ay, no, pues yo estoy orando para que Dios me transforme. Y estás en el torno del alfarero y Dios dice, pues déjate moldear. Y voy a enviar a tu vida circunstancias para que tú aprendas a confiar. El problema es que muchos de nosotros anteponemos nuestras heridas, nuestra forma de pensamiento, nuestras dudas y prejuicios a aquello que Dios quiere revelar a nuestro corazón. Como hijos de Dios debemos entender que cada uno de nosotros, de acuerdo al nivel de fe que ha desarrollado, puede darle al cielo, escuche lo que voy a decir, puede darle al cielo la oportunidad de manifestar la voluntad de Dios para nuestra vida. Diga después de mí, soy yo y mi nivel de fe el que le da al cielo la oportunidad de manifestar en mi vida la voluntad de Dios. Debes entender que el cielo jamás se va a imponer en tu vida. Dios quiere que tengas una vida abundante, Dios quiere que tengas una vida llena de paz, Dios quiere que tengas una vida llena de gozo, Dios quiere que experimentes plenitud en todas las actividades de tu vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no estamos dispuestos a dejarnos moldear por Dios. No hemos trabajado en nuestra relación con el Señor al punto en el cual nuestra fe crezca. No le estamos permitiendo al cielo obrar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay preocupación, porque en nuestro corazón hay duda, porque en nuestro corazón hay incertidumbre, porque en nuestro corazón no existe la fe suficiente que produzca milagros. Y todo tiene como raíz la desconfianza que venimos arrastrando de nuestra vida natural. De hecho, me atrevería a decir que a muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos pudo haber costado trabajo ver a Dios como un padre. ¿Por qué? Porque tuvimos una experiencia de un padre que nos abandonó, de un padre que nos violentó, de un padre que nos abusó, de un padre que nos dio la espalda cuando le necesitábamos. Y ese pensamiento generó en nosotros estructuras que nos impedían relacionarnos con Dios. ¿Te das cuenta cómo tu vida natural puede afectar el curso de tu vida espiritual? Muchos de nosotros creemos que con venir a Cristo ya todo se solucionó, pero Cristo recuerda que es la puerta y también es el camino. Entonces hay un proceso que transitar tomados de la mano de Cristo. Y ese proceso tiene que ver con que tú y yo aprendamos a confiar en el Señor. Todos y cada uno de nosotros tenemos un diferente nivel de fe y lo hemos ido desarrollando en razón en la que tú y yo hemos estado dispuestos a caminar con el Señor. Ahora, es bien importante que usted preste atención a lo que voy a decir porque voy a abrir un paréntesis. Quiero que usted entienda que todo aquello que vivimos y experimentamos en nuestra vida, en cierta medida refleja la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice que demos gracias a Dios por todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Sin embargo, también debemos de entender que esos procesos que para nosotros son duros, difíciles, a veces no tienen para nosotros respuesta o lógica,
traen consigo la posibilidad de que si nosotros durante el proceso hacemos crecer nuestra fe, el cielo puede intervenir para darnos una expresión de la voluntad de Dios más plena y profunda, en la cual Dios sea glorificado de forma más abundante y amplia. Se lo voy a ir mostrando a lo largo de esta enseñanza. Por favor, abra su Biblia en Juan capítulo 9. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicar? Bueno, pues que en todo lo que nosotros vivimos se plasma la voluntad de Dios. Cosas buenas, cosas negativas, en ello hay un propósito de Dios. Si tú enfrentas la circunstancia que vives con fe, es muy probable que en esa circunstancia Dios manifieste su gloria en medio de tu proceso y te revele en un nivel de mayor profundidad qué es lo que Él desea para ti. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? ¿Podemos nosotros continuar viviendo los procesos de Dios con nuestras fuerzas? ¿O podemos involucrar al cielo para que la manifestación sobrenatural de Dios llegue a nuestra vida y se refleje a través de aquello que nosotros estamos viviendo? Juan capítulo 9, versos del 1 al 3. Y dice la escritura así: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Digan conmigo, ciego de nacimiento. Una vez más, ciego de nacimiento. Hay circunstancias, amados hermanos, que nosotros no provocamos. Hay circunstancias en la vida que tampoco terceros provocaron. El que nosotros estemos atravesando por un proceso doloroso en nuestra vida o de dificultad, no siempre obedece al hecho de que si yo no lo provoqué, entonces alguien más lo provocó. Y bajo esta lupa, bajo esta lente, es que la gente se acostumbra a, en medio de aquello que no puede controlar, buscar un culpable. Esa es parte de nuestra naturaleza. Presenta delante de alguien una circunstancia que no pueda controlar y buscará un culpable. Si esa persona no es un adulto funcional y no ha alcanzado la madurez, va a buscar un responsable. ¿O a quién? Achacar la circunstancia que a esta le afecta. Sin embargo, de acuerdo a esta porción de la escritura, encontramos a un hombre cuya ceguera no obedece a una decisión personal, cuya ceguera no obedece a la decisión o el error de un tercero. Vean lo que dice la escritura. Y sus discípulos preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién es el responsable? Diga después de mí, ¿quién es el responsable? ¿Él o sus padres? Hay circunstancias que vas a vivir y que vas a enfrentar en la vida que, déjame decirte una cosa, tienen un propósito de Dios explícito para tratar con tu vida. Nosotros, si este hombre hubiera tenido algún otro tipo de problema, hubiéramos culpado a la madre. Ay, es que no tomó su ácido fólico. Porque lo primero que queremos es deslindar responsabilidades, como si eso nos aligerara la vida. Y es lo que estaban buscando los discípulos: ¿a quién hacer responsable? ¿Quién es el culpable de que este hombre haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Y vean la respuesta de Jesús: no está así debido a sus pecados ni a los de sus padres. En otras palabras, lo que este hombre está viviendo no es responsabilidad ni de él ni de un tercero. Lea: esto aconteció para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Hay circunstancias en nuestra vida
que Dios permitirá que lleguen a nosotros con el único propósito de que entendamos que cuando nosotros le damos lugar al cielo en nuestra vida, Dios puede obrar milagros. Y a veces, amados hermanos, nosotros no estamos conscientes de ello, y por esta razón es que desperdiciamos tanta vida buscando culpables. Cuando lo que deberíamos hacer es abrazar el proceso e involucrar al cielo en el proceso para que la voluntad de Dios se manifieste en aquello que yo no puedo controlar. Por ejemplo, tu relación sentimental se disuelve. ¿Qué es lo que generalmente la gente hace? Culpa a la contraparte. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros aprendemos a vivir ese proceso de tal manera que a través de este podamos conocer mejor a Dios? Sin lugar a dudas, dicho proceso puede producir en nosotros dolor, tristeza, enojo, impotencia. Pero estas no son caras que Dios quiere que veamos. Él quiere que en medio de ese proceso difícil y doloroso involucremos al cielo para que la gloria de Dios se manifieste. Perdemos mucho tiempo buscando responsables, cuando lo que deberíamos hacer es aprender a confiar en Dios. Pero ¿sabes qué nos lo impide? Las experiencias que en la vida hemos tenido. Si tú no eres capaz de confiar en alguien que ves, difícilmente podrás confiar en aquel que no ves. Y hay personas que dicen, es que yo no confío en nadie, solo en el Señor. Dudo que confíe en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, a Dios nadie lo ha visto. Si no somos capaces de arriesgarnos, porque confiar es arriesgarse con nuestro prójimo, que puede ser que nos pague mal, puede ser que no. ¿Cómo vamos a tener la capacidad para confiar en Dios? No estoy diciendo que solamente en la medida que confiemos en el prójimo podremos confiar en Dios, pero hay un principio en cuanto a naturaleza. Y ese principio, amados hermanos, tiene que ver con el hecho de superar aquellas cosas en mi mente y en mi corazón que me impiden confiar. Este hombre del cual leímos hace un momento fue sanado por Jesús. ¿Cuánto tiempo experimentó la ceguera? No lo sé. La Escritura solamente dice que era ciego de nacimiento. Cualquiera de nosotros podría decir que injusto, 30 años de ciego solamente para encontrarse con Jesús y que Jesús entonces hiciera un milagro y toda la gente glorificara a Dios. Sí, ese era parte del propósito. ¿Para qué nació Judas? Para cumplir la Escritura, y eso es más alto que traicionar a Jesús. Cumplió la Escritura. Muchos de nosotros solamente estamos viendo desde una perspectiva fatalista y no ampliamos nuestra visión para poder comprender lo que nos acontece o lo que sucede desde la perspectiva del propósito de Dios. Es muy importante que como iglesia aprendamos a enfrentar la vida con fe y confiando en Dios. Pero también es igual de importante aprender a arrebatar las bendiciones que Dios tiene para nosotros durante el proceso que estamos enfrentando. Por ejemplo, una persona está enferma
Ese proceso Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque está dentro de su voluntad. Pero esa persona tiene la fe suficiente como para que el cielo intervenga en su circunstancia y Dios obre en su cuerpo una sanidad sobrenatural. Esa persona estaba viviendo dentro de la voluntad de Dios, al no amargarse, al no maldecir, al no quejarse, aceptó la enfermedad, pero no se conformó con ella. Sabía que su recurso era el Señor y comenzó a incrementar su nivel de fe para que al vivir el proceso, entonces el cielo fuera involucrado y la voluntad perfecta de Dios para esta persona se pudiera manifestar. ¿Por qué muchos de nosotros no estamos viendo milagros en nuestro día a día? Porque muchos de nosotros estamos caminando resignados a las circunstancias que enfrentamos. No estamos involucrando a Dios. Nos cruzamos de brazos y decimos: Señor, pues hágase tu perfecta voluntad. Pero no nos damos cuenta que en medio del proceso Dios nos podría sorprender si le diéramos al cielo la oportunidad de participar de nuestras crisis, de nuestros problemas, de nuestras carencias, de nuestras enfermedades, de nuestras dificultades. Muchos de nosotros ni siquiera nos atrevemos a pedirle a Dios que intervenga en nuestros problemas financieros, porque de inmediato viene a nuestra mente: pues tú te lo provocaste, tú te lo buscaste. Ah, pues sí es cierto, ni modo. ¿Usted cree que cuando venimos al Señor Él nos reprocha? ¿Él nos juzga? ¿Él nos sentencia? ¿Qué es lo que acontece? Él responde. Y de acuerdo a su voluntad y propósito, conforme a su sabiduría y riqueza, Él obra en nuestra vida cuando nosotros le damos un lugar en medio de nuestros procesos y le damos autoridad para que obre en nuestra vida. El Señor Jesucristo en una ocasión declaró algo que para muchos cristianos hoy les resultaría innecesario de haber sido expresado. Y es que muchos cristianos llegamos a dar por hecho que por participar de una religión o llevar a cabo algún tipo de actividad piadosa, pensamos que nuestra relación con Dios es sólida. Y es que considero que es precisamente en este tiempo cuando las palabras de nuestro Señor Jesucristo son más valiosas que nunca antes en la historia. Esas palabras son dignas de ser tomadas en cuenta y de llevarnos hacia una autoevaluación de la condición de nuestra mente, la condición de nuestro corazón, la condición de nuestra confianza en Dios y la condición de nuestra fe. ¿Y cuáles son esas palabras? Vea lo que dice la Escritura, Juan capítulo 14, verso 1. Evangelio de Juan capítulo 14, verso 1. Le animo a que sea y se convierta en uno de sus textos y pasajes favoritos, porque de este pasaje depende la forma en la cual usted transita por la vida. Usted puede estar transitando en este momento con muchas cargas sobre su hombro, con un montón de nubes y tormentas sobre su cabeza, con mucha angustia, con mucho temor, con miedos, con inseguridades. Pero este pasaje lo puede hacer libre de todas y cada una de estas aflicciones que usted está atravesando y enfrentando. Juan capítulo 14, verso 1 dice así: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Para muchos cristianos en siglo XXI estas palabras estarían de sobra, porque yo puedo preguntarle a muchos de ustedes si realmente confían en el Señor y ustedes responderán que sí. Pero la realidad, amados hermanos, es que muchos de nosotros tenemos una fe intelectual,
una confianza basada en emociones. Y no hay otra cosa que pueda ser más engañoso que el corazón. Tú dices hoy, yo confío en el Señor, yo tengo fe en que Él obrará. Pero cuando estás atravesando por el valle de las lágrimas, cuando tienes que atravesar por ese valle de sombra y muerte, te cuestionas y te preguntas, bueno, ¿dónde está Dios? Y algunos cristianos llegan incluso a pensar que si ellos no lo hacen, Dios no lo hará. Se parecen mucho a Sara en el desierto con Abraham. Dios le dice que le daría descendencia en Sara y Sara dice, pues yo creo que debe de ser a través de mi esclava y que ésta dé a luz sobre mis piernas para que entonces ese hijo sea considerado mío. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos atravesando por la adversidad, cuando estamos atravesando por ese lugar oscuro, en lugar de seguir confiando en el Señor, en lugar de seguir creyendo que Él va a obrar a nuestro favor, comenzamos a dudar y a cada vez esforzarnos más, en lugar de descansar en el Señor? Me encanta cuando la Escritura dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿A qué les suena esto? Vengan a mí todos ustedes que se afanan en su día a día para que su barca no se hunda. Y denle la oportunidad al cielo de sorprenderlos en medio de sus procesos difíciles. Porque lo que ustedes pueden hacer no puede ir más allá de lo natural. Pero lo que Dios hace siempre comienza con lo sobrenatural. Muchos de nosotros estamos cansados de intentarlo. Y ese cansancio lo llevamos a nuestra relación con Dios. Y entonces, aun cuando tenemos una mesa servida, no podemos participar de ella ni disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay incredulidad. ¿Qué acaso no dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado? ¿Cuántas veces, amados hermanos, en medio de la prueba, de la lucha, no tenemos esa capacidad para seguir confiando en Dios? Porque aparentemente Dios no responde. Y digo aparentemente porque muchas veces Dios está esperando a que dejes de luchar, a que te estés quieto, a que entiendas que lo que tú puedes hacer, debes hacerlo, pero lo que tú no puedes hacer, debes de permitirle al cielo que intervenga. Y esto solamente se entiende cuando tú pasas tiempo con Dios. Cuando tú descubres su naturaleza, cuando tú entiendes la mente de aquel que te ama. ¿Comprende lo que digo? Mire, ponga atención a lo siguiente. Cuando un cristiano tiene debilitada su fe, su confianza en el Señor se encuentra en condiciones aún peores. Note esto. Si tú sientes que tu fe se está debilitando, tu confianza está peor. No puedes decir tengo fe y dudar al mismo tiempo. Y la duda surge de la desconfianza. La falta de fe de un corazón incrédulo. Ahora, cuando un cristiano tiene debilitada su fe, su confianza en el Señor se encuentra en condiciones aún peores, ya que nuestra fe se alimenta de la confianza que surge de nuestras experiencias con Dios. Por este motivo, no podemos limitar nuestra fe a una creencia intelectual o a un sentimiento en nuestro interior. Yo creo que Dios me va a ayudar en esta situación. Esa fe en ti está interiorizada
lo tienes como algo que va a acontecer dentro de ti, aunque racionalmente y tus sentidos te digan lo contrario? La gran mayoría de nosotros no. Nosotros apuntalamos nuestra fe con base en lo que sentimos y en lo que pensamos. Entonces, lo que yo pienso tiene mucho que ver con la forma en la cual digiero el entorno. Y si el entorno me está resultando favorable, ¿cuántos de ustedes no sienten que su fe empieza a crecer? Hoy tuve más ventas en mi negocio, mi fe está mejor que nunca. Me despidieron, ay, siento que Dios me ha abandonado. Si tu fe depende de tus circunstancias, tu fe descansa sobre tus emociones, y una fe así no produce milagros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es voluble. Para agradar a Dios no se necesitan de emociones. No dice la Escritura, pero sin una emoción fuerte no puedes agradar a Dios. No dice eso. Pero sin una estructura de pensamiento sólida en la que creas que Dios va a obrar, no podrás agradarlo. No dice eso. No es ni lo que tú intelectualmente razonas o piensas o lo que íntimamente sientes. ¿Cómo agrado a Dios? Por la fe que en mí hay. ¿Y la fe es resultado de qué cosa? De la confianza que se origina cuando yo cultivo mi relación con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo cultivo mi relación con Cristo, entonces yo tengo experiencias que me dan motivos para confiar en Él. Y esto a su vez alimenta mi fe. Amén. Entonces, yo no puedo limitar mi fe a una creencia intelectual o a un sentimiento en mi interior. Todos y cada uno de nosotros debemos aprender a cultivar nuestra relación con Dios para entonces poder confiar en Él y así tener una fe real. ¿Qué tan real es nuestra fe? Algunos de nosotros tenemos una fe condicionada a las circunstancias. Una fe condicionada a nuestras emociones. Una fe real es aquella que va a ir más allá de lo que en este momento pudieras pensar y va más allá de lo que en este momento pudieras sentir. Y esa fe descansa sobre la confianza que te da tu relación con Dios. Lo bajamos de nivel. Vamos a plasmarlo a nivel de relaciones interpersonales. Si tú no tienes una relación con una persona que te permita conocerla a cabalidad, difícilmente podrás desarrollar en esa relación un vínculo de confianza que aún en medio de las circunstancias que te pudieran hacer dudar, te mantienen firme y estable en los acuerdos que dicha relación ha gestado y ha construido. Eso es convicción. Y esas certezas, la Escritura las llama fe. Cuando tú tienes certeza del carácter de Dios, cuando tú tienes certeza acerca de lo que Dios va a hacer, aun cuando en lo natural tus sentidos te dicen no pasará, es que entonces tu actitud le agrada a Dios. Y Él dice, ella está confiando en mí. ¿Y qué crees que pasa cuando Dios se da cuenta que alguien está confiando en Él? ¿Qué crees que Dios diga? ¿Sabes qué dice? No le puedo fallar. ¿Por qué? Porque nadie que en Él confía ha sido avergonzado jamás.
No hay algo que pueda obligar más a una persona a mantenerse en un acuerdo que la confianza que se le brinda. Y sin lugar a dudas va a haber personas que aun cuando les brindemos toda nuestra confianza, nos traicionen. Pero por eso vas a quedar marcado y vas a afectar tu relación a nivel interpersonal con todos aquellos que te rodeen, o vas a afectar tu relación con Dios. Piénselo. Porque muchas veces también sucede que no buscamos al culpable, sino quien nos la pague. Cuando nosotros no tenemos una confianza plena en el Señor, nuestra fe se enferma. Algunos de ustedes en algún momento han experimentado esa clase de resfriado, gripe, que los tumba. ¿Cómo se sienten? Fatal. Cuando siente usted que los ojos están que le hierven, llorosos, los huesos le duelen. ¿Alguna vez se ha sentido así? Así se siente su fe cuando se enferma. Cuando no la cuidamos, cuando no cultivamos nuestra relación con Dios. Mire lo que nos enseña la Escritura. Vamos a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. A partir del verso 18 al verso 19, y dice la Escritura así: ¿a qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Escuche. Se parece a una semilla de mostaza. ¿Qué características tiene la semilla de mostaza? La Escritura misma nos enseña que es la semilla más pequeña. Pero cuando Jesús dice cosas como: si tuvieran fe del tamaño, ¿sí dice así? No. Él dice, si tuvieran fe, ¿cómo? Un grano de mostaza. ¿Por qué Jesús no enfatiza el tamaño? Porque por encima del tamaño está la naturaleza. Entonces la naturaleza del grano es lo que a Jesús le interesa destacar, no su tamaño. Él utiliza el tamaño solo para ejemplificar lo que pasa con una fe saludable. Y es que aún siendo la más pequeña o iniciando de una manera muy peculiar, muy pequeña, puede transformarse en una hortaliza enorme. Eso es lo que deberíamos nosotros de atender y comprender respecto de la naturaleza de la fe. Que la fe tiene la capacidad de trascender, de crecer, de desarrollarse. Y esta se va a desarrollar con base en el nivel de relación que nosotros cultivemos con Dios. Porque en ese nivel de relación es que nosotros vamos a obtener de dicha relación la confianza que nos permita depositar en Él todas nuestras ansiedades. Dice el apóstol Pedro: echen sobre de Cristo todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. ¿Lo cree realmente? ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué todavía sigue cargando esa preocupación? ¿Por qué todavía sigue afligiéndose por eso? Póngalo en las manos de Dios y confíe en el Señor. Haga lo que a usted corresponde y espere que el cielo haga lo que usted no puede hacer. Dice en la Escritura: se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto. ¿Qué pasó con esa semilla? Dice en la Escritura que creció hasta convertirse en un árbol y fue de bendición a todos aquellos
que estaban cerca de ella. Pero no es lo que yo quiero que entiendas, que no llegamos al resultado del propósito de Dios de manera instantánea ni mágica. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar para que esa semilla de mostaza se convirtiera en un árbol? Se tuvo que cultivar. Nada va a crecer si no se cultiva. No vas a tener un mayor nivel de confianza en Dios si no cultivas tu relación con Él. Algunos de nosotros queremos solo venir a Dios porque lo vemos como un bombero cuando nos surge. Pero Dios no quiere apagar tu fuego, Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que desarrolles una relación con Él. Solo a través de la confianza es que nosotros vamos a poder tener una fe saludable. No vamos a tener confianza si no desarrollamos experiencias con Dios. Hay un suceso muy significativo en la Escritura y es el caso de David. Cuando éste va a enfrentar a Goliat, David le recuerda a Saúl sus experiencias con Dios. Si tú tuvieras que participarnos de tus experiencias con Dios, ¿cuáles serían las que te ayudarían para atravesar el proceso que hoy estás viviendo? Porque tienes experiencias, si tú has caminado con Cristo, tienes experiencias que te ayudarían a transitar por el proceso que hoy estás viviendo. Pero ¿sabes por qué razón no las traemos al presente? Porque la gran mayoría de nosotros no tenemos el nivel de confianza para creer que Dios puede volver a obrar. David tenía un nivel de confianza tal que podía decir, así como Dios estuvo conmigo en el pasado, va a estar conmigo ahora y estará conmigo en el futuro. Vean lo que dice la Escritura en primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 37. Primero de Samuel 17, verso 37. ¿Lo tiene? Dice la Escritura así: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Yo encuentro a un hombre que está involucrando al cielo en su circunstancia. Si David no hubiera involucrado al cielo en su circunstancia, es posible que hubiera vencido a Goliat con base en su experiencia y su habilidad. Pero incluir al cielo en su proceso hizo que el camino se hiciera más corto. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Involucrar al cielo en nuestros procesos duros va a hacer que el camino se haga más corto y veas la gloria de Dios. Veas la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuál es el problema? Que no confiamos que Dios lo pueda hacer. La forma en la cual has experimentado a Dios ha producido en ti un nivel de confianza y fe. Si tú no has experimentado a Dios, si para ti hasta este momento Dios es solamente una enseñanza intelectual o un ejemplo literario, pues tu confianza va a ser nula, porque eres de esa clase de personas que piensan que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Y entonces vives afanado. ¿Dónde está la plenitud de esa vida? Porque quien por mucho que se afane puede añadir a su estatura 30 centímetros. Necesitamos experimentar a Dios de una forma más profunda. ¿Para qué? Para que nuestras experiencias con Él sean más reales. Y esto nos lleve a tener una confianza más amplia. Que en el momento de la prueba, mi confianza pueda
alimentar mi fe y decirle, no te dobles. Confía en Dios y confía en el Señor. Al Señor Jesucristo le interesaba mucho este aspecto de la confianza. ¿Y sabe por qué? Porque en una relación interpersonal, si no hay confianza, no hay nada. Entonces necesitamos profundizar en eso. ¿Cómo? Cultivando la relación. Dios es fiel. Ahí, mira, ahí no tienes pierde. Pero si tú no te expones a Él, no vas a tener las experiencias que a ti te alimenten. Cuando nosotros no sabemos cómo provocar esas experiencias con Dios, Dios se encarga de provocarlas. Y eso es algo que tienes que entender. Si dentro de la voluntad de Dios está el que cada uno de nosotros transite por un proceso y no tenemos la capacidad para poder buscar a Dios y participar de dicho proceso que nos lleve hacia un mayor nivel de crecimiento, no te preocupes, Dios se va a encargar de que entres. Vea lo que dice la Escritura, Marcos capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35. Ese día al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Ellos están en pánico. ¿Qué hace Jesús? Duerme. ¿Usted cree que a Jesús esa tormenta lo tomó por sorpresa? Él no la provocó. La respuesta sería sí. Pero él continuaba durmiendo. ¿Por qué? Porque podía descansar en el propósito de Dios. Es como cuando Pablo va a naufragar y le dice a todos los que con él están, un ángel del Dios al que yo sirvo se me apareció anoche y me dijo que sin lugar a dudas esta embarcación va a perecer, pero Dios me ha dicho que ninguno de los que estamos aquí va a morir. Así que comamos, porque yo creo plenamente que Dios va a cumplir lo que me ha dicho. Algunos de nosotros no tendríamos la fe como para creer que Dios cumpliría lo que nos dijo que hará. Y entonces estaríamos preocupados, afanados y diciendo, pero ¿cómo lo va a hacer si ni siquiera sé nadar? Ese ya no es tu problema. Tú deja que Dios se encargue. Pero tu nivel de fe, tu nivel de confianza es lo que te va a dar acceso a que el cielo se sienta comprometido a intervenir en tu circunstancia. ¿Por qué? Porque al pesar tu corazón dice, él, ella, están confiando en mí. ¿Comprende esto? Dice la Escritura que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos,
¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Todavía no tienes fe? Pues te introduje en este proceso para que crezca primero nuestra relación y como resultado nuestra confianza. ¿El proceso fue fácil? No, estaban como locos. Hay procesos donde no te vas a introducir tú porque hayas tenido muy mala cabeza y hayas tomado malas decisiones. Y van a haber procesos donde no te introducen las decisiones de un tercero. Es Dios mismo provocando que entres al proceso. ¿Para qué? Para que al vivir el proceso a la manera de Dios, tú lo conozcas de una forma más profunda, Él se revele a ti, se genere entre ambos un mayor nivel de confianza y entonces crezca tu fe. Pero esos procesos generalmente duelen. Vean lo que dice la Escritura. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Estos no se cuestionaban eso antes de zarpar. Ni por aquí. Seguían a Jesús porque lo consideraban un buen maestro. Y ya habían visto milagros, ya habían escuchado sus enseñanzas, ya habían visto al Señor operar en lo sobrenatural. Pero esta experiencia los llevó a un nivel de confianza mayor. Porque una cosa es decirle a un espíritu inmundo: enmudece y sal de ese hombre, y que éste le haya obedecido. Y otra de un mayor nivel tiene que ver con hablarle al viento y al mar y decirle: silencio, cálmate, y que éste le haya obedecido. Esto sí produjo en la mente de los discípulos una explosión. ¿Quién es este? Terminaron el proceso confiando más. Y se cumplió lo que Jesús prometió. Capítulo 5, verso 1. Cruzaron el lago. Cruzaron el lago. Pero salieron de ahí con un mayor nivel de confianza, con un mayor nivel de fe. Muchos de nosotros, amados hermanos, no alcanzamos a ver a Dios obrar en medio de nuestras crisis porque hemos descuidado nuestra relación con Dios y nos limitamos en nuestra capacidad y poder. Si tú no involucras a Dios en medio de tus procesos, tú estás haciendo las cosas solo. Nos guste aceptarlo o no. Y cuando tú lo haces solo, lo haces en tu poder, en tu capacidad, en tu recurso, en tu habilidad. ¿Qué dijo David cuando iba a matar a Goliat? Tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti con un recurso que se ha forjado en horas de intimidad con Dios. Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Involucró a Dios en su crisis. Y el cielo obró. Cuando tú involucras al cielo en tu crisis, Dios siempre responde. Vean lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 24. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 24. Alguno de ustedes tal vez se ha preguntado: bueno, ¿y hasta cuándo Dios va a responderme? Porque he estado clamando y
no veo la respuesta de Dios. Vea lo que Dios le dice. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿Qué quiere darte Dios? ¿Lo que tú deseas? ¿Lo que tú anhelas? ¿Qué quiere darte Dios? ¿Qué quiere provocar Dios en ti? Plenitud, alegría. Más allá de aquello que puedas necesitar, lo que al cielo le interesa es que vivas pleno. Ahora, aquí hay algo muy interesante y Jesús les está diciendo: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. A ver, pastor, ¿cómo? ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Si usted tiene más dudas de esto, yo le recomiendo, tenemos una serie que se titula En el Nombre. Y es muy interesante, pero algunos de ustedes podrían decir: ¿por qué Dios no me ha respondido si yo oro y le pido al Padre en el nombre de Jesús? Todas mis oraciones terminan y concluyen en el nombre de Jesús, amén. Pero eso no significa pedir en el nombre de Jesús. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo que utilizar el nombre de Jesús como un cliché es orar en el nombre de Él? No. Jesús no está refiriéndose a una expresión verbal. Cuando se ora en el nombre de Jesús, es porque se adopta la actitud que hay en Él. Por eso Filipenses capítulo 2 verso 5 en la Reina Valera dice: haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Orar en el nombre de Jesús no es terminar una oración diciendo en el nombre de Jesús. No, es durante la oración expresar la misma mente, la misma emoción, la misma confianza, la misma fe que habitaba en Jesús. Entonces el cielo pesa esa oración y dice: se parece tanto a Jesús que se lo voy a conceder. ¿Por qué cree que hay oraciones y expresiones que, aunque llevan como mote el nombre de Jesús, jamás son contestadas? He escuchado de pastores que se enojan tanto con sus ovejas o con sus cabritos que en el último momento en el que se ven y ya se aborrecen, llegan a expresar cosas como: te maldigo en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que eso tiene trascendencia? A algunos de ustedes les podría eso calar y decir: ya me amolé. Si una expresión, escuche lo que voy a decir, si una expresión, cualesquiera que sea, no refleja la mente y el carácter de Cristo, esa expresión no será escuchada por Dios. A Dios no le están zumbando los oídos de todos nuestros rezos. Dios solo escucha aquello que huele y se parece a la voz de su Hijo. Eso es orar en el nombre de Jesús. Es ponerte en una posición que al cielo le permite reconocer la vida de Jesús en y a través de ti. Entonces cuidado cuando tú estás orando, porque puede ser que estás pidiendo de manera equivocada. Si usas el nombre de Jesús, pero no tienes las mismas motivaciones que Cristo. Y como no tienes las mismas motivaciones que Jesús, dado que no tienes el mismo conocimiento de Dios, ni has desarrollado la misma confianza porque no te has ocupado de cultivar la relación, no tienes la misma fe ni el mismo entendimiento, entonces eso no va a sonar a Jesús. Llega tu oración delante de Dios y Dios le dice al Espíritu: a ver, exprésame lo que aquel oró. Pues dice que quiere que los consumas a todos. ¿Se acuerdan del apóstol Juan? Jesús va a entrar a Samaria.
Y los samaritanos no apreciaban a los judíos. Y a Juan se le ocurre decirle a Jesús: ¿quieres que oremos para que caiga fuego sobre ellos y los consuma? Y Jesús voltea, lo ve y le dice: ¿qué acaso no saben de qué espíritu son? Hay cristianos que tienen, mira, montones de versos de la Biblia en su mente, en su boca, pero su alma no clama como la de Jesús. Practican una religión vacía, porque no se parecen a Jesús. Cuando tu oración llega delante del trono de Dios, que de hecho, déjeme decirle, ninguno de nosotros ora perfecto. Todas nuestras oraciones requieren de la intervención del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que conoce la necesidad de nuestro corazón. Y Él presenta nuestra oración delante de Dios de una manera perfecta. Pero el problema, amados hermanos, es cuando nosotros no involucramos al Espíritu para que Él nos guíe y nos dirija para orar conforme a la voluntad de Dios. Y entonces comenzamos nosotros a orar de acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo a nuestro egocentrismo, de acuerdo a nuestras percepciones personales. Y entonces comenzamos muchas veces a dar de palos y de tumbos al aire. Nuestra oración llega a la presencia de Dios y Dios dice, aunque se parece, no es. ¿Y qué cree que hace Dios? Dios no es como yo, gracias a Dios. Yo les voy a contar una situación que me pasó en mi adolescencia. En mi adolescencia llegué a un momento en mi vida donde jamás había pedido algo de marca, nunca en mi vida. Pero llegué a un punto en esa confusión del adolescente, en la que de repente yo quería algo de marca y era un suéter. Yo deseaba un suéter fino. Y a una de mis hermanas, que está presente aquí y no voy a decir quién, solo la voy a ver disimuladamente. A mi hermana Esther, ya dije quién, se le ocurrió hacer una buena obra por mí. Como ella no podía costear el suéter que yo quería, entonces ella se le hizo fácil ir a la Lagunilla, comprar un suéter de esos de medio uso. Y tenía ella por ahí una etiqueta de una marca muy exclusiva. Y ella con todos sus sellos y todo su deseo, yo la imagino en ese momento diciendo: ay, para mi hermanito. Cosió la etiqueta con tanto amor. Y cuando me lo llevó y lo vi, me frustró. En lugar de que de mí brotara una actitud de gracias por tu sacrificio, de verdad lo valoro, es más hermosa tu intención que esto que me estás brindando, me sentí burlado. Me ofendí profundamente. Y por eso le digo que doy gracias a Dios que Dios no sea como nosotros, porque muchas de nuestras oraciones se parecen a las de Jesús, pero son piratas. Porque no reflejan el corazón de Cristo. Porque si tuviéramos el corazón de Cristo, créame, no oraríamos como muchas veces oramos. Porque muchas veces oramos desde el egoísmo, desde la vanagloria. Y llega nuestra oración a la presencia de Dios. Y Dios dice: tiene una buena estructura en su lenguaje, tiene una buena sintaxis, pero no se parece. ¿Alguna vez le han querido meter un billete falso? Algunos de ustedes son muy buenos para ubicarlos, otros tal vez no. Algunos de los que no son buenos ya le han metido algún billete falso. Acepte que lo echó en la ofrenda.
Acepte que lo echó en la ofrenda, que vean que soy dadivoso. Usted ya sabe que es falso. ¿Por qué lo hacemos? ¿Quiere quedar bien con el pastor o se lo está regalando a Dios? Porque a veces no entendemos que nuestras ofrendas son regalos a Dios. El diezmo no es un regalo, ni es un acto de solidaridad. Es mi compromiso y mi responsabilidad financiera que yo adquirí con Cristo en el momento en el cual lo hice mi Señor. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo son sus regalos para el Señor? ¿Da el billete que le metieron falso? Nuestras oraciones es de la misma manera. ¿Estarán reflejando el carácter y la naturaleza de Jesús o no? Él dice, hasta ahora no han pedido nada pareciéndose a mí. El apóstol Santiago nos la explica de una manera más amplia y él dice, piden y no reciben porque piden mal, porque sus motivaciones no son puras. Porque lo que están pidiendo no refleja el carácter de Cristo. La oración de Juan Apóstol hubiera hecho descender fuego del cielo. No importa cuántas veces hubiera decretado y gritado en el nombre de Jesús, no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque no reflejaba la naturaleza del nombre. ¿Comprende? Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan con la mente de Cristo, con un corazón dirigido por Dios, y recibirán aquello que produzca en ustedes plenitud y gozo. Involucren al cielo en sus procesos y van a ver la gloria de Dios. Ahora, mire, todos debemos reconocer que nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo se basa en confianza. Cuando nos atrevemos a confiar en Dios, el dar pasos de fe, entienda esto, no es como aventarse de un paracaídas. Aunque usted no lo crea, ese hombre, por más profesional que sea, por más veces que ya haya realizado ese salto, tiene una posibilidad, una probabilidad de morir. Mayormente si él no fue el que dobló su paracaídas. A veces pensamos que caminar en fe es aventarnos de un paracaídas. No, no es así. Caminar en fe es dar pasos sobre terreno firme. Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús le dice, ven. Y sobre esa expresión Pedro se para. No piensen ustedes que Pedro, mientras caminaba sobre las aguas, iba él tambaleándose. Él iba caminando sobre terreno firme. ¿Qué fue entonces lo que hizo que se hundiera? Que le faltara la fe. Porque su nivel de experiencia con Cristo le daba para empezar a caminar, como a muchos de nosotros, pero no para mantenerse caminando. ¿Para qué te da tu fe en Cristo? Para empezar a caminar, para decir en el nombre de Jesús lo voy a lograr, en el nombre de Jesús declaro que así será. Y cuando empiezas a ver que llega la oscuridad, no invitas a Jesús a quedarse contigo. El dar pasos de fe no es como aventarse de un paracaídas, es más bien el pisar sobre terreno firme, mientras le permitimos al Señor dirigirnos hacia el destino que Él ha trazado para nosotros en Cristo. Es como si en la línea de tu proceso, cuando involucras al cielo,
y tu fe honra a Dios, que Dios abriera una puerta a la mitad de tu proceso y te conectara a esta al final de él. Te aventaja. Podrías haber continuado luchando en tus fuerzas y posiblemente haberte rendido. Pero cuando el cielo participa, Dios obra de manera sobrenatural. Vea lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 8. Este me parece una porción de la Escritura bellísima. De hecho, esta porción de la Escritura que vamos a leer es la que en mi mente dio origen a este mensaje. Marcos capítulo 8, versos del 22 en adelante. ¿Lo tiene? Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron un ciego a Jesús y rogaron que lo tocara. ¿A quién llevaron para que Jesús tocara? A un ciego. Este hombre no veía. Y dice la Escritura algo muy hermoso. Verso 23. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Él tomó de la mano al ciego. Esto es muy significativo. Imagínese usted que de repente no tiene su sentido de la vista. Para usted sería muy difícil dar el siguiente paso. Incluso cuando alguien le dijera, yo te ayudo, te voy dirigiendo, para usted sería un alto riesgo el dejarse dirigir. ¿Por qué el ciego permitió que Jesús lo guiara y lo guiara en una dirección que para él era desconocida? ¿Quién dice la Escritura que lo llevó a Jesús? Sus amigos. Aquí hay algo muy interesante. Es muy probable que este hombre que está ciego haya escuchado tanto de Jesús de boca de sus amigos, que él, al escuchar que estaba frente a Jesús, lo considerara como alguien cercano. He escuchado tanto de ti que me eres familiar. Puedo confiar en ti, porque la experiencia que yo he tenido por causa del relato de quienes me han traído delante de ti ha producido en mí confianza. Y esa experiencia ha generado en mí fe. ¿No dice la Escritura que que la fe viene por el oír la palabra de Dios? Cuando Jesús llega a este hombre tiene fe. Porque lo que sus amigos le han narrado de Jesús ha provocado en él esa confianza que al estar delante del Señor le da familiaridad. Ahora, por este motivo es que él se deja dirigir, porque muchos de nosotros no le permitimos a Dios tomar el control de nuestra vida porque nos falta confiar en Él. Porque muchos de nosotros no creemos que Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Algunos de nosotros ciegos, pero queremos guiar a Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús lo está sacando del pueblo, lo está llevando hacia un terreno que él no conoce, que no le es familiar. Esto representa nuestras crisis, nuestros procesos personales, en los cuales no sabemos qué es lo que va a acontecer inmediatamente después. Pero nuestra confianza en Dios nos hace depender de Jesús. Y cuando tú dependes de Jesús, entonces el cielo hace lo que sabe hacer: obras extraordinarias. Dice la Escritura que Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de barro con la tierra y su saliva, la puso sobre el ciego y después le preguntó si podía ver. Me llama la atención que él dice: pues no veo del todo bien. Y es que en tus procesos duros hay etapas
en las cuales Dios te permite ver que aunque no eres el proceso terminado, estás avanzando porque involucraste el cielo en tu vida. Eso es lo maravilloso. ¿Quién de ustedes les gustaría simplemente experimentar, llegar a ser el producto terminado sin haber disfrutado del proceso? Recuerde su yo de hace 10 años. Su yo de hace 2 años. ¿Ha habido un cambio? ¿Ha habido un crecimiento? ¿Ha habido mayores experiencias con Dios? Usted está creciendo. ¿Entiende? Entonces es muy importante, amados hermanos, que nosotros entendamos esto. Ahora, Jesús lo está llevando hacia un lugar que es para él desconocido. ¿Por qué? Porque una vez que este hombre reciba su milagro, Jesús quiere que él experimente una nueva vida. ¿Y sabes una cosa? Tu nueva vida, esa nueva vida que tú quisieras tener, te va a costar la vida que quieres dejar. No puedes arrastrarla. ¿Quieres una nueva vida? Te va a costar la vida que quieres o tienes que dejar. Y eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, necesitamos que esto se convierta en una verdad en nuestro interior, en nuestro corazón. De otra manera, amados hermanos, siempre vamos a estar dudando, siempre vamos a estar en incertidumbre, siempre vamos a estar sintiendo que si las cosas no son como nosotros queremos o como nosotros esperamos, va a haber en nuestro corazón frustración, va a haber en nosotros zozobra. Cuando la realidad es que necesitamos aprender a experimentar de parte de Dios el gozo, la paz. ¿Estás realmente cansado? ¿O te sientes muy cómodo con el nivel de fe y confianza que tienes en Dios? Si tú quieres aspirar a algo mejor, tú tienes que atreverte a cultivar la relación. Yo no lo puedo hacer por ti. Tienes que cultivar tu relación con Cristo, tú. Y entonces te va a acontecer lo que la Escritura dice, y con esto vamos a concluir. Job, capítulo 42, verso 5. Y vea qué maravilloso es esto. Y dice la Escritura: de oídas había oído hablar de ti. Se parece un poco al ciego, pero ahora te veo con mis propios ojos. Es decir, atravesé el proceso a ojos cerrados, pero con el corazón dispuesto. Y cuando desarrollé mi confianza en ti, es que entonces tú interviniste y abriste mis ojos para que yo comprendiera tu propósito para conmigo. A Saulo le pasó algo muy semejante. El camino a Damasco se encuentra a Cristo y Cristo lo deja ciego. ¿Para qué? Para darle a entender que tiene que aprender a confiar en Dios, a confiar en Cristo, a cultivar la relación. Y Saulo lo hizo, porque dice la Escritura que después de haberse quedado ciego, no comió ni bebió durante 3 días. Y cuando Ananías recibe el testimonio de parte de Dios respecto de Saulo, le dice que está orando y que está preparado para que el cielo intervenga en su proceso. Y después de que Ananías visita a Saulo y le impone manos, vea el milagro que se dio.
No fue el milagro de que cayeron de los ojos de Saulo las escamas. No, es el milagro de cómo el Señor cambió el corazón de Ananías. Porque cuando Ananías se refiere a Saulo, se refiere a él de forma prejuiciosa. Se refiere a él de una forma que le produce dolor. Pero cuando él decide obedecer al Señor, en el camino Dios cambia su corazón. Y cuando llega con Saulo le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que ore por ti y recibas la vista. Esa oración fue en el nombre de Jesús y no tenemos registrado que él terminara con el cliché en el nombre de Jesús. Reflejaba el carácter, la mente, la actitud que hay en Cristo Jesús. Y eso produce el milagro en tu desierto. Necesitamos confiar en el Señor y avanzar en medio de nuestra oscuridad, creyendo que Él cumplirá sus promesas. ¿Cómo es eso? A ojos cerrados. Confíe en el Señor, confíe en Dios a ojos cerrados. Y Dios jamás lo va a avergonzar. Amén. Vea qué hermoso proceso. Job no entendía sus circunstancias, pero involucró al cielo. Cultivó su relación con Dios y al final pudo ver. Cuando confías a ojos cerrados, tus ojos serán abiertos para ver el milagro que Dios tiene para ti. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios.